Gloria a Dios. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, si son tan amables. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12 en adelante. Hemos estado hablando un poco acerca de lo que es guerra espiritual en el servicio de la mañana. En el primer servicio, ya ese es el tercero, cuarto tema, ya no recuerdo, de guerra espiritual. Y hablamos un poco acerca de cómo la alabanza es un arma importante para la guerra espiritual. Amén. Hablábamos en los tres servicios pasados, cómo la alabanza es un arma, amén, es un arma de guerra en cuestión, usarla para la guerra espiritual. Pero quiero hablarles hoy de las llaves de la guerra espiritual. Amén. Esas llaves que te dan victoria. Quiero que vaya al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, por favor. Libro de los Efesios, capítulo 6, amén, versículo 10. ¿Lo tienen ya? Ya tienen que haberse grabado esta escritura, porque ya hace tiempo que la hemos estado viendo. ¿Por qué la repetimos en cada sesión que tenemos en el servicio en el primer servicio de la mañana del domingo? Porque ese es nuestro interés, que se grabe la escritura y que se haga real en su espíritu. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso habla de oración. Todos acá, volteé para acá conmigo. Nunca te vas a poder fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza si no oras. O sea, no va a haber una guerra espiritual efectiva si no hay oración. La oración es la llave para la victoria. Se lo vuelvo a repetir: la oración es la llave para la victoria. El que no ora siempre va a andar derrotado, no va a poder entender lo de Dios, no va a tener revelación. Una persona que no ora siempre se va a mover en la carne o en sus emociones no renovadas. Entonces es bien importante la oración. Así que el apóstol Pablo, conociendo lo que era la guerra a nivel natural, pone una analogía en cuestión de lo que era la guerra espiritual. Y aquí dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Habla acerca de esa guerra espiritual, ¿verdad? Una guerra que no vemos, pero que todos nosotros la enfrentamos. Acechanzas del diablo. Acechanzas son planes perversos, planes malévolos del enemigo. Todos acá, amén. Siempre el diablo va a querer planear cosas malas en contra de ti. Siempre el diablo y los demonios van a querer planear cosas malas en contra de ti. Y el apóstol Pablo dice: tienes que ponerte la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar, amén, listo para los planes perversos del enemigo. Dice la Biblia: pues vestir toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. La firmeza espiritual habla de un hombre que hace guerra espiritual. Se lo vuelvo a repetir: la firmeza espiritual en Dios habla acerca de un hombre que hace guerra espiritual. Entonces, lo que te afirma es tu guerra espiritual de parte de Dios sobre tu vida. Cuando digo de parte de Dios sobre tu vida, es Dios obrando en ti para que estés firme. Ahorita vamos a entrar en el tema, amén. Así que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Si el apóstol Pablo está hablando de cosas espirituales, entonces quiere decir que van a venir días malos en el ámbito espiritual. Entonces es importante que entienda que el apóstol Pablo nos revela que hay una lucha espiritual, que hay una lucha que no se mira, pero que existe. Amén. También la Biblia dice, ¿verdad? Nos invita, el apóstol Pablo nos invita a que me ponga la armadura de Dios. Pero antes de eso me invita a que ore, a fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice: ponte la armadura de Dios. Así que la armadura de Dios, amén, nos habla acerca de lo que me protege en contra de las acechanzas del enemigo. Cosas importantes. Todos acá, la armadura de Dios te protege tu mente. La armadura de Dios te protege tu caja torácica. La armadura de Dios te protege tu cuerpo, pero también la armadura de Dios te protege tu espíritu. La armadura de Dios protege todo el ser completo del hombre. Algunos de ustedes batallan mucho con su mente. Yo me he dado cuenta que los cristianos son a veces mentalmente derrotados.
Se lo vuelvo a repetir, amén. Me he dado cuenta que los cristianos, aunque les hables la palabra, vayan a conferencias, se sienten a escuchar mensajes de motivación, me he dado cuenta que los cristianos por lo regular piensan que no se merecen la bendición de Dios. Yo le quiero decir a usted en esta mañana, usted se merece la bendición de Dios. Usted se merece la sanidad, vamos, usted se merece lo de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí habla de pelear una guerra espiritual, ¿verdad? Habla de los diferentes medios como se pelea la guerra espiritual. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Dice, ponte la armadura de Dios. Y háblale de las piezas acerca de la armadura de Dios. Versículo 14, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Está hablando de las partes de la armadura de Dios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están acá saben que son salvos? Amén. La Biblia dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo. Empieza orando y termina orando. Entre oración y oración te pone la armadura de Dios. Ante oración y oración te cubres, te proteges, aleluya, que el escudo de la fe esté en alto, que la espada del Espíritu la puedas mover bien, que sepas usar la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están acá saben que ustedes son hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios acá? Yo repito mucho esta palabra porque hace falta mucho en la iglesia identidad. Vamos, ¿dónde están los hijos de Dios? Entonces usted no puede llegar al cielo pensando como un ladrillero. Usted no puede llegar al cielo pensando como un esclavo. Nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. No, mi hermano, usted es un hijo de Dios y usted está listo para pelear la buena batalla de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted va a empezar orando, se va a poner la armadura y va a terminar orando. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Se pone la armadura y le sigue aplaudiendo a Dios. ¿Por qué no dice gloria a Dios? Vamos, Dios tiene bendición para usted hoy. Vamos, Dios tiene victoria para alguien hoy acá en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que hay diferentes maneras como se hace la guerra espiritual. Por ejemplo, está la oración intercedora, lo he repetido, amén, en otros servicios. Está la declaración en el nombre de Jesús. Levante su mano, diga, soy bendecido. Dígalo fuerte. Diga, soy prosperado. Dígalo fuerte. No, algunos ni caso me están haciendo. Si usted no me quiere hacer caso, usted está en el lugar equivocado. Levante su mano, diga, soy bendecido, soy prosperado. Ponte de pie y di, soy bendecido, soy prosperado. Di, soy sano por el poder de la palabra. Diga, soy un hijo de Dios, estoy sellado con las arras del Espíritu Santo. Alguien diga, gloria a Dios acá. Vamos, levanta tu mano, diga, soy bendecido. Dilo fuerte. Pelea la batalla de la fe, vamos. Di, soy bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Es importante que aprendas a declarar las cosas en el nombre de Jesús. Declaración en lo que crees, amén, lo que Dios tiene para tu vida. También es importante confesar la palabra del Señor. Levante su mano, diga, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Dígalo fuerte. Vamos, dígalo fuerte, diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra vez dígalo fuerte, quiero motivarte. Vamos, di, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice que ninguna arma en contra de ti puede prosperar. Estás protegido. Tienes protección de parte de, vamos, ponte la armadura. Tienes protección de parte. Es cierto, hay una guerra espiritual, pero estamos peleando en contra de alguien que ya está derrotado, que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que los exhibió, públicamente exhibió a Satanás, a los demonios, venciendo sobre, dale el aplauso al vencedor, venciendo sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Dale el aplauso a Dios, vamos, dáselo. Un predicador no puede predicar si no está el ambiente abierto. Vamos, dale el aplauso a Dios. Grítale gloria a Dios. Hay diferentes medios como puedes hacer la guerra espiritual y uno de los medios es la alabanza. Amén. La alabanza es un arma poderosa para confundir los planes del enemigo. Cuando no tengas nada que decir, alaba. Cuando no tengas nada que confesar, alaba. Cuando no entiendas lo que te está pasando, alaba. Cuando no entiendas por qué te sientes un poco reprimido, deprimido, angustiado, solamente alaba. Solamente entona un canto de alabanza a Dios.
Y si no te sabe ningún canto, solamente usa tus manos, tu boca y dile gloria al Señor. Porque cuando alabas aleluya, el nombre del Señor, hay una confusión en el mundo espiritual de parte del enemigo. Los planes del enemigo empiezan a caer. Vamos, a alguien acá tiene que confundir al enemigo. Tienes que hacer que los planes del enemigo caigan, que no lleguen a tu casa, que no lleguen a tu familia. Aleluya, amamos, que no te afecten en tu presente, que no te afecten en tu futuro. Porque la alabanza, cuando la das para Dios, aleluya, amén, afecta para bien tu presente, pero también afecta para bien tu futuro. Alguien diga gloria a Dios. Hay algo que el enemigo no puede dejar que te quite, y es a la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te puede quitar lo que sea, pero tú levanta tus manos y glorifica el nombre del Señor. Hazte como Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Vamos, alguien que dé un grito de alabanza, un grito de júbilo. En Éxodo capítulo 15 versículo 21 dice la Biblia: María le respondió: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ese canto era un canto de guerra. Vimos cómo el guerrero Jehová de los ejércitos vino y aniquiló a todos nuestros enemigos. Y María entona un canto de guerra. Ella sigue haciendo guerra mientras va caminando hacia la tierra prometida. Agarra un pandero y empieza a cantar. Y empieza a cantar lo que acaba de ver, la manifestación, aleluya, de guerra que acaba de ver de parte de Dios. María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ella miró el poder de Dios. Miró cómo el mar se cerró y la caballería y los guerreros de Egipto descendieron, aleluya, amén, descendieron vivos allí en el agua, se ahogaron. María pudo mirar y ella dijo: wow, al Dios que servimos es un varón de guerra. ¿Dónde está la gente que sabe que al Dios que servimos es un varón de guerra? Éxodo capítulo 15 versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dale un aplauso al varón de guerra. Si él es varón de guerra, tú tienes que ser una mujer y un hombre de guerra. Tienes que levantarte en medio del peligro, en medio de la adversidad, y entrar al terreno del enemigo, porque ya tienes la armadura de Dios. Entrar con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y ordenarle al diablo: me vas a regresar lo que me robaste, me regresas lo que me pertenece. Alguien, aleluya, en esta mañana le van a regresar lo que le han robado. Vamos, tienes que ser valiente. Alguien en esta mañana le van a regresar lo que... Vamos, que el gozo regrese, que la salud regrese, que la prosperidad regrese, que la familia regrese, que la paz en el hogar regrese, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, versículo 20, capítulo 20, versículo 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No es en tu mano tal fuerza y poder? No hay quien te resista. Está hablando de guerra. Jehová, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Él se levantó en medio del temor del pueblo. Él se levantó y empezó a exaltar el nombre de Dios. Hoy alguien se tiene que levantar y exaltar el nombre de Dios. Vamos, no lo voy a volver a repetir. Hoy alguien se tiene que levantar, aleluya, y exaltar el nombre de Dios. Hoy alguien, un padre, una mamá, se tiene que levantar y exaltar el nombre del Señor acá. Hoy alguien tiene que decir: en el nombre del Todopoderoso hoy me levanto, aleluya, y obtengo victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera. Y él empieza a hablar y a tocar el corazón del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay tal fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros rostros. Ellos sabían, hay una respuesta cuando hay un ataque fuerte, cuando los demonios se
se levantan, cuando las personas se levantan en contra de ti, cuando la adversidad se levanta en contra de ti, hay una respuesta, y la respuesta aleluya, se llama Jehová de los ejércitos. Cuando clamas a Él, Él te va a escuchar. Él está clamando. No podemos nosotros ir contra esta gran multitud, pero en tu nombre lo vamos a alguien, dígame a eso. En tu nombre lo vamos a lograr. En tu nombre me voy a levantar. En tu nombre voy a hacer guerra espiritual. No sé lo que está pasando. Sé que a lo mejor hay miles de demonios que me están atacando, pero más poderoso el que está conmigo que el es más poderoso el que está conmigo que el que está afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Mas a ti no llegará. Alguien tiene que empezar a hacer guerra espiritual. Yo sé que viniste con frío y viniste titiriteando de frío, pero alguien tiene que empezar a hacer guerra espiritual en medio del frío y de la adversidad. Alguien se tiene que levantar con la llaga de parte de Dios y decir: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Alguien habla la boca, por el amor de Dios acá. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Versículo 3: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Yo después de ser abuelo he aprendido muchas cosas. ¿Sabes cuál es uno de los problemas? Que a veces nosotros creamos a nuestros hijos débiles, con temores. Porque como nos creamos débiles y con temores, también nosotros, algunos de ustedes se crearon débiles y con temores. Hay gente acá que le tiene miedo a la prosperidad. Le tienen más miedo a la prosperidad que a la pobreza. Dios mío santo, estoy tratando de activar a alguien acá. Porque como siempre has tenido necesidad, ya te acostumbraste a la necesidad, sin saber que puede ser que un espíritu de pobreza te haya seguido, que una maldición de pobreza te esté siguiendo y que nada te funcione, que después de 10 años, 20 años en este país sigas batallando para pagar la renta, sigas batallando para pagar el pago de la casa, o que sigas batallando para darle de comer a tus hijos, que no tengas, que digas: es que no tengo. Y no entiendes qué es lo que está pasando. Y me he dado cuenta que nosotros, por nuestra ignorancia, creamos a nuestros hijos a veces con debilidades mentales, emocionales, a veces espirituales, por nuestros propios temores, y no los afirmamos. No les pusimos una afirmación de vas a ser una persona que va a lograr cosas grandes. Entonces creamos a nuestros hijos inseguros. Por eso es que nosotros los cristianos como que queremos como sobreproteger a nuestros hijos y como meterlos como en una burbuja. Vamos. Yo me acuerdo que mis hijas, nosotros metimos a nuestras hijas en escuelas públicas, en escuelas privadas, que teníamos miedo de mandarlas a las escuelas públicas, y nuestras hijas nos decían: en la escuela pública, en la escuela privada también había muchísimas cosas malas. Había niños que ofrecían cosas también en escuelas privadas. Aleluya. Por eso a veces el Señor permite que Satanás te pegue una buena zarandeada, porque quiere que sepas que el que está contigo es poderoso que el mugroso diablo. Y quiere crear un cristiano seguro. Dale el aplauso, Señor, de seguridad. Quiere crear un cristiano seguro. Vamos, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Alguien me está entendiendo acá en el nombre de Jesús? La Biblia dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aunque venía la gran multitud, esta gente agarró a sus hijos, agarró a sus mujeres. Venía un ataque, iba a haber una guerra. Venía una multitud, pero eran como hormigas. Grande la multitud. Y dijeron: no podemos. Y agarraron a sus hijos. Sus hijos vieron que la multitud venía. Las mujeres vieron que la multitud, aunque los guerreros estaban ahí, las mujeres vieron que la multitud venía. Dice: y estaba ahí Hazaliel,
hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jaliel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, mientras estaban ahí clamando y estaban diciéndole a Dios: Dios, usted es grande, usted es poderoso, nosotros no podemos contra esta multitud, pero usted sí lo puede vencer, porque vimos lo que hizo, vimos los milagros que usted hizo, aleluya, en su pueblo. Así que, Señor, estamos pidiendo dirección. De repente vino la presencia del Señor. Alguien diga gloria. De repente vino y tomó a alguien. Dios va a tomar a alguien hoy acá. Va a tomar a un papá, una mamá. Te vas a levantar con tus hijos, te vas a levantar, aleluya, con tu familia, y no importa que tan grande sea la multitud, vas a entender que en Jesús hay victoria, que en Jesús hay poder, que en Jesús se pueden lograr muchas cosas. Alabado sea. Vamos, vengo a hablarle a alguien hoy acá, que en Jesús todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Varones, dejen de ser debiluchos. Se lo voy a volver a repetir. Varones, dejen de ser debiluchos. Levántate en guerra. Levántate en guerra. Deja que el Espíritu de Dios venga, aleluya. Y la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino en medio de la reunión. Mientras ellos estaban clamando con el temor, aleluya, mientras ellos estaban clamando, viendo que venía la gran multitud, Dios vino y tomó a alguien. Vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Todo cambia cuando viene el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Todo cambia cuando el Espíritu de Dios viene en medio de la reunión familiar. Aleluya. Y dijo Judá y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Fíjate lo que le dijo el Espíritu de Dios. Vino la voz de Dios por medio de un hombre que el Espíritu de Dios tomó. Dijo: oigan todos, y también tu rey, oye bien, aleluya, no tengan miedo, no se amedrenten en contra de esta multitud tan grande. Los empezó a levantar. Dijo: no tengan miedo. Yo le vengo a decir a alguien acá: no tengas miedo, no seas cobarde, pelea la buena batalla de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y no tengas miedo ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Cuando Dios se mete en medio, el diablo se tiene que ir. Cuando Dios se mete en medio, el problema se soluciona. Deja que Dios pelee por ti. Usted nomás alabe. Deja que Dios pelee por ti. Usted nomás cante. Deja que Dios pelee por ti. Usted nomás venga a la casa del Señor. Deja que Dios pelee por ti. Usted nomás ore. Deja que Dios meta su mano en las finanzas y te las traiga. Deja que el Señor meta sus manos en las finanzas, se las quite al impío y te las traiga a ti. Alabado. Deja, aleluya, que puedas comprar, aleluya, sin dinero. La Biblia, dale el aplauso a Dios, gózate. La Biblia lo dice, que vamos a comprar sin dinero. ¿Alguien está listo para descender? ¿Alguien está listo para la guerra espiritual? ¿Alguien está listo para levantarse en el nombre de Jesús? ¿Habrá una mujer lista acá para levantarse? Ya clamamos, ya sabemos que viene una multitud, pero ya descendió el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Versículo 16 dice: mañana descenderéis contra ellos. No tengas miedo. Mañana descenderéis contra ellos. Aleluya. Padre, quíteles el sueño a todos. Le voy a dar un consejo a usted. El sábado duérmase temprano. Y levántese temprano. Y levántese con una buena actitud, porque el domingo es el día del Señor. Y usted no puede estar durmiendo en el día del Señor. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Todos acá. Esto es guerra.
información. Póngame mucha atención. Nomás porque se están durmiendo algunos, voy a durar más tiempo. Esto es guerra. La guerra no se hace sin información. Tienes que tener información de lo que es guerra. El Señor les mostró: ustedes van a ir por tal lugar y van a subir por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Si ellos los estaban mirando que venían, porque les avisaron que venía una gran multitud, y ellos estaban temerosos, Dios les ordena que vayan al encuentro. Dios no le dice: cúbrete, métete en una cueva, quédate en tu casa, llora. Dios le dice: van a ir por tal lugar y los van a encontrar, tienen que ir. Quiero que me voltee a mirar. Nadie va a hacer guerra por usted, usted tiene que hacer guerra por usted mismo. Se lo vuelvo a repetir: nadie va a hacer guerra por usted, usted tiene que hacer guerra por usted mismo. Nadie va a alabar por usted, usted tiene que alabar por usted mismo. Nadie va a orar por usted. Claro, el pastor ora por usted, los pastores oran por ustedes, pero usted tiene que aprender a orar por usted mismo. Nadie va a declarar por usted, usted tiene que empezar a declarar por usted mismo. Y le dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Hay casos que se ganan sin pelea, pero hay casos que se ganan con lucha. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos estar quietos y ver la salvación que de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Fíjate el consejo que Dios les da. El Espíritu Santo les da un consejo: estén quietos, no estén atemorizados, ya tienen la victoria. Pero van a tener que salir, salgan, aleluya, y ustedes estén quietos y observen cómo Dios va a pelear por ustedes. Pero tienen que salir, tienen que ir, alabado sea el nombre del Señor. Y le dicen: no temáis ni desmayéis. No te decaigas, no te tumbes, que no te tumbe el problema. Salí mañana contra ellos. Aleluya. Hoy usted salió de su casa, ¿verdad que sí? Hoy usted salió de su casa, ¿verdad que sí? Hoy mañana usted se tiene que levantar bien temprano a pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. El martes se tiene que levantar bien temprano a pelear la buena batalla de la fe. Vamos, el miércoles se tiene que levantar bien temprano a pelear la buena batalla de la fe. Pero usted nomás va a mirar cómo el Señor va a pelear por usted. Pues se va a levantar a orar, pero usted va a mirar: allá se derrotó aquello, allá se cayó aquello, allá se abrió la puerta que no se abría, allá llegaron los papeles, allá llegó, aleluya, la compañía, allá Dios ya puso su mano. Oh, ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, ahora está alabando el nombre del Señor. Ahí viene el esposo, la esposa, a la casa regresa. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Las finanzas empiezan a subir. Alguien se tiene que parar firme en la brecha hoy. Sal mañana, alaba hoy, alaba dentro de 5 días, alaba dentro de un mes. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Usted sabe muy bien que ellos se mataron entre sí. El Señor puso una emboscada entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel, aleluya, ganó la batalla. Pero en el versículo 22 ellos entonaron un canto. Dice la Biblia: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y eso es confusión. Imagínate que estamos alabando el nombre del Señor acá, y el enemigo, Satanás, te envió 5 demonios para destruirte de diferentes tipos. Y estás alabando el nombre del Señor y los demonios se empiezan a pegar ellos mismos. Se confunden y empiezan a chocar unos con otros y no te encuentran porque estás rodeado por la gloria de Dios.
Y ellos están todos desesperados. ¿Dónde está dónde está el que nos enviaron a atacar? No vemos por ningún lado, porque la nube de Dios te cubrió, el poder de Dios se manifestó. Te pusiste la armadura de Dios y estás firme. Y los demonios se confunden y van con un reporte negativo, aleluya, con el diablo. Y el diablo los atemoriza más y les pone cosas encima a los demonios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que alaba el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que se confundan los demonios? ¿Cuántos quieren que los demonios se confundan? El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Todos acá. En guerra espiritual yo conozco lo que se llama contaminación a nivel ambiente o contaminación a nivel personas. Cuando una persona está contaminada con un demonio, te puede contaminar si eres débil. Si no eres débil, puedes estar en medio del fuego y no te quemas. Pero sí, yo he visto personas que se quedan endemoniadas nomás porque creyeron que les echaron hechicería. He visto personas que caen en depresión nomás porque dijeron: te miras que estás como mal, te miras tu rostro medio caído, te miras mal, y cayeron en una depresión por la debilidad mental y emocional. Aquí hubo una manifestación, represalia del demonio que echaron fuera Pablo, de esta muchacha que dice la Biblia que estaba adivinando, que daba ganancias a sus amos. Vino un momento donde la gente empezó a agarrar a estos hombres y los metieron a la cárcel. Los metieron porque echaron fuera a un demonio. ¿Están acá? Hubo una contaminación espiritual y todo eso se volvió en contra de los instrumentos que Dios había usado para reprender este demonio. Y la Biblia dice que el pueblo se agolpó contra ellos. Mire la contaminación espiritual que hubo acá. El demonio salió y de repente el pueblo que estaba alrededor de Pablo ahora se agolpa en contra de ellos. Ahora se va en contra de ellos. Y eso habla de una contaminación muy grande en el ambiente donde se echó fuera este demonio. Este demonio empezó a tener represalias en contra de Pablo y de Silas, por supuesto. Por eso es que tienes que tener puesta la armadura de Dios, porque cuando haces guerra vas a tener represalias. Por eso por ahí dicen los grandes predicadores que es mejor no contar tus sueños. Vas a tener represalias. Y la Biblia dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Pero ¿cuál fue el problema? Es que echaron fuera un demonio. Fíjate hasta dónde llegó, hasta el gobierno. Vete al centro y ponte a predicar en el centro y hasta te van a tirar con todo. Porque la gente que sabe que es guerra espiritual entiende los ambientes, entiende las atmósferas. Pero la gente que no sabe guerra espiritual no entiende los ambientes y no entiende las atmósferas. Acá hay una reprensión porque un demonio lo echaron fuera. No es que estaban en contra del gobierno, no se levantaron en contra del gobierno. Ellos lo único que hicieron fue reprendieron un demonio. Están acá. Dice la Biblia: y después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel
Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mire todo lo que ocasionó, dice la Biblia, que los azotaron mucho. Yo me imagino a esta gente que estaba contaminada de ese ambiente, de ese demonio que había salido. Me imagino con qué fuerza los azotaron. Porque cuando el enemigo te golpea, no te golpea despacio, te golpea con ira. Porque usted es un enemigo. Usted no es amigo del diablo. Usted es enemigo de Satanás. Porque usted es un hijo de Dios y trae el ADN de Jesús adentro. Entonces uno no puede ser como así, dar golpecitos. Usted como guerrero espiritual no puede estar dando golpecitos. Hoy sí, mañana no. No. El apóstol Pablo dice: yo no estoy golpeando como quien golpea al aire. Él sabía que estaba pegando golpes espirituales. Le decía: por eso es que, amén, me doblego delante de la presencia del Señor, porque sé cómo es la guerra espiritual. Y aquí dice que los azotaron mucho y le encargaron al carcelero, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. No solamente los aseguró, los metió hasta ver adentro, donde no se miraba nada. Dicen que no se podía palpar nada, donde había olores, pero bastante. Dice que era un lugar donde el pipí de los otros presos caía ahí. El pupú de los otros presos caía ahí. O sea, estaban en un ambiente bien mal. Estaban en un ambiente, el enemigo los quería despedazar. Pero estos hombres sabían de guerra espiritual. El hombre y la mujer que sabe guerra espiritual, el diablo no te despedaza para nada. Al contrario, cada batalla que enfrentas es una victoria, y cada vez que tiene la victoria le da la honra y la gloria a aquel que te dio la victoria. Alguien tiene que empezar a gritar gloria a Dios. Alguien tiene que empezar a gritar un aleluya fuerte. Alguien se tiene que levantar. No te puedes decaer, tienes que pelear la batalla. Mire lo que hace un hombre que sabe hacer guerra espiritual. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos podían haber dicho: pero si nomás echamos fuera un demonio, pero ¿por qué nos tratan así? Le quisimos hacer un bien a esa muchacha, porque la fuente, aunque era una verdad que ella estaba hablando, estos son siervos de Dios que les anuncian el camino de salvación. La fuente era un demonio, y era un demonio territorial. Por eso es que afectó todo el territorio. Por eso es que los metieron y los azotaron. Pero esta gente sabía de guerra espiritual. Esta gente no lo miras quejándose, no lo miras ahí despedazándose, no lo miras diciendo: pobre de nosotros, ya nos abandonó. No, no. Dice la Biblia: pero a medianoche. ¿A qué horas? ¿A qué horas, hermano? O sea que no habían dormido. Pero a medianoche, dice la palabra del Señor, orando. Este mismo hombre que escribe Efesios capítulo 6 versículo 10, ese es el mismo. Él no lo escribió solamente, él lo vivió. Él no decía: yo soy un hombre de guerra. No, él sabía lo que era la guerra espiritual. Este hombre nos reveló que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos enseñó a hacer guerra a nivel personal, nos enseñó a hacer guerra a nivel territorial, nos enseñó a hacer guerra a nivel alto, donde están los principados, las potestades, los espíritus que afectan los gobernantes, los espíritus que afectan los gobiernos. Yo siempre pienso, cuando la iglesia sale a manifestarse en contra de alguna ley, ¿cuánta de esa gente estará haciendo guerra espiritual? ¿Cuánta de esa gente estará orando? O vamos a tomar las calles y vamos a orar por las calles. Sí, pero fuimos una vez al año, pero nunca oraste.
La Biblia dice que ellos estaban orando. Alguien diga, estaban orando. Dale un codazo al que se está durmiendo, dile, estaban orando, no te duermas. La Biblia dice, y orando, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas. Pablo tenía un compañero de oración. Volteé para acá, yo me he dado cuenta que el chismoso busca un compañero de chismoso. El deprimido busca un compañero de depresión. Pero aquí Pablo tenía un compañero de oración. Era Silas. Yo espero que todos sean compañeros de oración acá. Pero a medianoche, dale el aplauso, Señor. Pero a medianoche Pablo y Silas, la Biblia dice, orando, estaban orando y de repente dijeron, vamos a dejar de orar para empezar a cantar. Vamos, ellos sabían que había algo en el canto. Alguien diga gloria a Dios. Yo le decía al grupo el día miércoles, decía, ustedes son importantes porque ustedes Dios los usa rompiendo. Si ustedes logran romper, va a ser fácil predicar la palabra del Señor, cambiando los ambientes. Alabado sea el Señor. Pero acá se puede levantar un papá y una mamá rompiendo el ambiente en su casa. La Biblia dice, aleluya, y orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. ¿A quién le cantaban? A Dios. ¿A quién le cantaban? A Dios. No eran artistas, ¿a quién le cantaban? A Dios. No era un show. Alguien diga, porque cuando le cantas a Dios, desciende aquel que le estás cantando. Y cuando el varón de guerra desciende, trae sus ángeles con él. Alguien diga gloria a Dios. Los ángeles guerreros empiezan a hacer guerra espiritual y empiezan a agarrar a los principados y a las potestades, se los empiezan a tumbar. No va a haber cambio si no hay oración. No va a haber cambio si no hay guerra espiritual. Yo tengo mi propia guerra espiritual a nivel personal, a nivel familia, a nivel territorial, a nivel iglesia. Dice la Biblia que cantaban himnos a Dios. Y luego dice, los presos los oían. Todos digan conmigo, los presos los oían. Para que dos personas rompan las paredes de la cárcel. Cuando digo rompan es que tu voz se oiga. Acá con trabajo levanta las manos. Te cuesta trabajo levantar las manos, hermano, por el amor de Dios. Levanta las manos, no seas flojo. Con trabajo gritas un grito de júbilo, grita un grito de júbilo, no seas flojo. Dale el aplauso a Dios. Gózate en la casa del Señor. Rompe con tu religión barata que no sirve para nada. Conéctate con el Rey de Reyes y Señor. Deja que el Espíritu de Dios venga y te levante en medio de la asamblea. Aleluya. Dice que los presos los oyen. Si la gente de afuera no nos oye, no estamos cantando bien. Si la gente de afuera no nos oye, no estamos haciendo buen trabajo. Si la gente, vamos, si no incomodamos. Gloria a Dios por el vecino. Dale el aplauso, Señor, por el vecino que nos ha soportado tanto tiempo sin hacernos ninguna clase, aleluya, de reclama. Pero la gente tiene que oír el canto del cristiano. La Biblia dice que los presos los oían. Me voy a ir hasta las 10:30, porque no voy a pasar a orar por usted. Yo voy a hacer una oración así por todos. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mire lo que ocasionó una guerra espiritual. Movimiento. Ese terremoto se suscitó en el ámbito espiritual. De repente, mire cómo reaccionó el mundo espiritual de parte de Dios. Vino un terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se le abrieron todas las puertas
y las cadenas de todos se soltaron. Esto me enseña que la alabanza hace que se rompan las cadenas y que se abran puertas. ¿Cuántos quieren un milagro? Alábale. ¿Cuántos quieren prosperidad? Alábale. ¿Cuántos quieren que se te abra una puerta de trabajo? Alábale. ¿Cuántos quieren, aleluya, cambio para tu familia? Alábale. Mientras hace Dios el cambio, alábale, alábale, alábale. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hay muchísimas maneras de hacer guerra espiritual: oración, intercesión, cántico, aplauso, salir de la casa y venir a la iglesia. Estar en la iglesia, mira, de nada sirve que salgas de la casa y vengas a la iglesia si vienes aquí te duermes. Salir de la casa y venir a la iglesia y aquí seguir haciendo guerra espiritual. Voy a recibir una palabra, me voy a ir con una promesa, voy a ser bendecido porque fui a la casa del Señor. Ya está abierta la puerta que estaba esperando que se abriera. En la guerra espiritual está el grito. A ver, todos den un grito de júbilo. Se supone que un grito de júbilo es un grito de alegría. Ahora, de un grito de guerra. ¿Ve que no está acostumbrado a dar gritos de guerra? De un grito de júbilo. Ahora, de un grito de guerra. Otra vez un grito de guerra. Bueno, en la Biblia se usa el grito. Cuando un ejército iba a pelear contra otro ejército, el ejército gritaba y pegaba las armas que traía. Porque ese ruido, si era mucho, podía hacer atemorizar al otro ejército. Y entonces, cuando ellos venían a la guerra, ya estaban derrotados por el temor. ¿Verdad que Satanás no te habla bajito? No sirves para nada. No vas a hacer nada. No te habla bajito, te habla con voz clara y con autoridad. Yo nunca he oído a Satanás que me diga: ay, mi amorcito. No. Cuando el enemigo me ataca, me dice: no vas a mirar cambio. Con una voz clara. Y lo hace o cuando estoy solo, o cuando estoy orando, o cuando creo en una promesa de la palabra de Dios. Si usted no puede hablarle bajito al diablo: te vas, por favor. Usted no puede hablarle bajito. Usted necesita levantarse y abrir su boca. Que yo sé que gritan, porque qué tal si nos vamos a su casa. Estoy seguro que todos gritan. Vamos, hay pastores que a mí no me gusta gritar, pero en tu casa bien que gritan. Estoy seguro que da un grito, da un grito de guerra. Da un grito de guerra. No los oigo, da un grito de guerra. Hay algunos cuantos todavía que necesitan. La Biblia dice: entonces el pueblo gritó. Y los sacerdotes, en Josué capítulo 6 versículo 20, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Volteé para acá. Gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Todo levante su mano y diga: el muro se derrumbó con un grito. Entonces, ¿por qué no usar el grito? Cuando el diablo a mí me dice:
no sirves para nada. Mira, diablo, te equivocaste conmigo. Ahora mismo te vas. Vete a visitar al vecino, porque conmigo aquí no hay entrada conmigo. Te vas en el nombre poderoso. Alguien diga gloria. Te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire, Pastor Carlos, ya nos vamos, ya son las 10:30. Escuche esta historia que le voy a decir. Yo me acuerdo que yo me emborraché un día. Estaba chiquillo, no sé si tenía 12 o 13 años. Y no llegué quién sabe hasta qué horas. A veces yo me les perdía a mis papás. Mi mamá te puede contar. Yo me les perdía a mis papás y no llegaba a veces hasta el otro día, chiquillo. Y era porque me había emborrachado y me había quedado en la casa de alguien. Éramos muchos chamaquitos que tomábamos. Y en ese tiempo era tiempo de siembra. Entonces mi papá supo, porque al padre no lo engañas, supo que me había emborrachado y al siguiente día dijo, vámonos. Pero papi, es escuela, vámonos. Y que me lleva allá a la siembra y que me pega una trabajada. Me dijo, si usted sigue tomando, usted va a ser así como un burro. Nunca va a lograr nada. Usted va a permanecer siendo un burro todo el tiempo. Estaba llorando, me acuerdo yo. Estaba sembrando y llora. Yo dije, me le voy a ir. Yo no voy a soportar a este hombre, me le voy a ir. Y que me voy. Y me vine caminando y hay un lugar allá en Colima que se llama la Loma de Fátima. En aquel tiempo, ahorita ya lo hicieron como un lugar de donde van los turistas y van. Pero la Loma de Fátima era un pueblito que estaba cerca del campo donde mi papá tenía. Y me fui caminando, iba llori. Yo me acuerdo bien, llori. Dije, no, yo no regreso a casa, me voy a ir. Este señor, yo no sé para qué, es mi papá. Ya iba renegando. Y me subí a la Loma de Fátima. Y ahí voy a la Loma de Fátima había una virgen, había una capillita chiquita, y había una virgen alta que que señalaba hacia la ciudad, ¿sabes? Y yo me acuerdo que ahí fui y me acosté. Estaba herido, estaba desesperado y me acosté. Yo dije, ahí yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero a nadie le intereso, no valgo nada. Mi papá me acaba de decir que soy un burro, que nunca voy a empecé a hablarle ahí, y solamente sentí que algo entró y ese día empecé a odiar mucho a mi papá. Empecé a odiar mucho a mi papá. Y cuando me levanté pegué un grito, ¡ah! Allá arriba, pero un grito desgarrador, ¡ah! Y ese día sentí que algo entró. A través de ese grito sentí que algo entró. Y desde ese día yo dije, cuando crezca voy a matar a mi papá. Yo me acuerdo que yo pensaba, yo lo voy a matar. Y todo el tiempo odié a mi papá desde ahí. Y eso me arruinó mi vida. No solamente me arruinó mi niñez, mi juventud. Después fui renovado. Después de que me casé con mi esposa, empezó Dios a renovarme. Pero Dios me quitó eso. Pero ese grito hizo que un espíritu viniera. Y tomara control y cayera odio en mí. Yo me acuerdo que cuando nos reconciliamos, yo y mi papá, cómo lloramos y cómo nos quebrantamos, y yo cómo lloré. Me sentí como que una parte de mí se rompió, o sea, como que se salió una parte de mí. Era como dos ángeles, dos personas, no sé cómo le explicarle, pero salió algo cuando me reconcilié con mi papá. Y después cuando miré las cartas que mi papá había guardado, de todas las cartas que le había enviado, después ya después como cristiano reaccioné y dije,
¿Cómo el diablo me robó? Me robó mi niñez, me robó mi juventud. Pues el grito sí afecta al mundo espiritual. El grito cristiano afecta al mundo espiritual, o el grito desesperado sin presencia de Dios te afecta también. Porque si no, no existiera esta historia. Con un grito los muros se cayeron. Vino en el mundo espiritual y afectó lo natural. Por eso hace años alguien en el mundo espiritual entendió: grito de júbilo, y todos empezaron a gritar grito de júbilo. Grito de victoria, y todos empezaron a gritar grito de victoria. Porque cuando gritas, dependiendo de qué raíz estás gritando un grito de júbilo, va a llegar júbilo a tu vida. Grito de victoria, va a llegar victoria a tu vida. Grito de guerra, se van a confundir los demonios. Por eso usa todo lo que tienes. Usa tus palmas, vamos. Usa tus pies, usa tu boca, usa todo lo que tienes. Usa tu cerebro, usa tu intelecto. Aleluya. Vamos, alábale a Dios. Apláudele. Súbale, hermano. Apláudele, apláudele, apláudele. Grita, grita, grita. Alguien tiene que gritar. Hazlo espontáneamente. Muévete, mira, yo miro a la gente de guerra que se mueve y camina para allá y luego se viene. Aleluya. Cuando yo miro a mi pastor predicar, de repente él corre, de repente él se para, de repente él observa la atmósfera. Aleluya. De repente dice: canten este canto, porque es un hombre de guerra espiritual. ¿Dónde está la gente de guerra espiritual acá? ¿Dónde está la gente de guerra espiritual acá? Dale el aplauso a Dios. Da un grito de júbilo.